Muy buenas, aquí Caldes Ramírez, encargado del taller del disco de pizarra al MP3, en el que haremos un recorrido a lo largo de la historia de la grabación de los diferentes formatos, del fonautógrafo, pasando por discos de vinilo, cinta de cassette, hasta llegar a las plataformas de reproducción online como puedan ser Spotify o YouTube. Vamos a empezar el recorrido musical con el fonautógrafo, el primer invento de la historia en el que se consigue grabar el sonido, aunque no nos permite reproducirlo. De hecho, será muchos años después, en el 2006, en una universidad en California, cuando se consigue reproducir lo que se grabó. Y será 17 años después cuando Edison sí que inventa el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir el sonido. En un principio no fue inventado con fines musicales, sino para grabar libros para ciegos, últimas palabras familiares, consejos, etc. Testing 1, 2, 3, 4. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. El dispositivo es una maravilla por su simplicidad. La voz humana hace vibrar un diafragma, que a su vez mueve una púa que deja marcas en el aluminio. Cuando la máquina vuelve al punto de inicio, las marcas hacen vibrar de nuevo el diafragma, que reproduce el sonido original. A finales del siglo XIX nadie imaginaba que una máquina pudiera reproducir sonidos. 10 años después se inventa el gramófono, cuyas principales diferencias eran su mejor calidad de sonido y que permitía hacer cientos de copias, por lo que dio lugar al nacimiento de la industria discográfica. Con el fin de siglo llegó la decadencia del fonógrafo, pues surgió su primer competidor, el gramófono, con sus discos giratorios, los discos planos. La idea fue de Emil Berliner, un inventor de Hannover expatriado a América en su juventud. Al principio, los discos de Berliner eran del mismo material que los cilindros de Edison, pero más fáciles de fabricar en serie. De un disco original se podían hacer miles de copias. La aguja estaba inclinada. A diferencia de la púa de Edison, producía un menor desgaste y una mayor calidad de sonido. Si hubo un invento que cambió el transcurso de la historia de la música, fue la radio, inventada en 1900 por Marconi, aunque sí que es verdad que en un principio su principal función fue la de comunicación militar. Y el cantante más popular de aquella época fue el tenor italiano Enrico Caruso. Con un gran éxito de ventas y conocido en todo el mundo, fue el precursor del fenómeno funk. Y será en 1917 cuando se graba el primer disco de un género totalmente desconocido para la gran mayoría, como fue el jazz. El disco tuvo un impacto brutal, que dio a conocer un género que lleva más de 20 años siendo minoritario. En 1919, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente pudo comprar de segunda mano aparatos receptores usando de la guerra, lo que dio pie a que cada vez más y más gente pudiera tomar como afición la radio. Será este año también, 1919, cuando se inventa el theremin, el primer instrumento electrónico de la historia. Su circuito se tomará de referencia para la invención del sintetizador, que será puesto de moda años después por grupos como Pink Floyd.
Y será a principios de los años 20, gracias a locutores de radio como Ray Neuby, cuando se empieza a usar el término disc jockey, refiriéndose a aquella persona encargada de seleccionar los discos que se iban a escuchar en los programas de radio. Hay diferentes momentos de la historia en los que la música y lo militar están muy relacionados. Durante la Segunda Guerra Mundial, jóvenes americanos se vienen voluntarios a Europa, cargados con sus discos y equipos de sonido con la misión de animar a las tropas con su música. Será unos años después, en 1948, cuando se presenta en Nueva York el disco de vinilo tal y como lo conocemos hoy, en los tres formatos, 12 pulgadas, 10 pulgadas y 7 pulgadas. Esto dio pie a vinilos de diferentes colores y diferentes diseños. El single fue el material favorito para reproducir en las emisoras de radio, ya que era la manera más barata de poder mandar copias promocionales a las diferentes emisoras. Y será en Jamaica, en los años 50, donde la figura del DJ empieza a tener protagonismo. Gracias al sound system, que eran vehículos cargados con equipos de sonido, donde los diferentes DJs iban poniendo música al aire libre. Sonaba blues, ska, calypso, dub, reggae, toda la música que se escuchaba en Jamaica en aquel entonces. Esto dio pie a los Soundclash, que eran competiciones populares entre los miembros de los diferentes sound systems. Mobile discotheques called sound systems travel all around Jamaica, taking the music and its message out from the studios direct to the people. King Tubby's is here to stay. So watch it here, Channel 1 and hold this one and there shot. Fue a principios de los 60 cuando llegó otro de los formatos con más éxito, el cassette. Sobre todo cuando 15 años después se pone a la venta el Walkman, un reproductor para cassette portátil que cambió la manera de escuchar música. Y será a principios de los años 70 cuando un joven de origen jamaicano que se hacía llamar Kool DJ Herc empieza a montar sus propias fiestas en la calle, emulando los sound systems jamaicanos. Estas fiestas se hacen cada vez más populares y conocidas en Nueva York, y será el origen del movimiento hip hop. El hip hop es un movimiento cultural urbano, surgido en los años 70, que se compone de distintas disciplinas,
DJ, grafitis, MC y breakdance. Y será a finales de esta década cuando aparece el primer gran éxito de la historia del rap, Sugar Hill Gang y sus Rapper's Delight. Años después aparece también la primera grabación de la historia hecha íntegramente con vinilos, a cargo de Grandmaster Flash. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Fab Five Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said, my, Flash is back, Flash is back, Flash is fast, Flash is cool, Francois, c'est pas, Flash ain't no two. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Sin duda alguna fue Herbie Hancock, un famoso pianista de jazz, uno de los que ayudó a la visibilización del movimiento hip hop en todo el mundo, gracias a su canción Rock It. Ese mismo año, 1981, IBM presenta el primer ordenador personal con éxito. Y será en el siguiente año, 1982, cuando se lanza el primer reproductor de música en formato CD. Conjuntamente se lanzan una colección de 50 CDs, encabezando la lista Billy Joel. Sin embargo, el primer disco que se graba y se edita en CD es el disco The Visitor de ABBA, en noviembre de 1982. Será en la década de los 80 cuando aparece el primer software de edición musical digital. También aparece en esta década el primer disco con repercusión grabado íntegramente en digital. Será el disco de Dire Straits, Brothers in Arms. Otro acontecimiento importante será a finales de la década de los 80 cuando se inventa el sampler. El sampler es un aparato, un dispositivo que nos permite coger muestras de sonido y manipularlas. Y será en el año 1995 cuando se usa por primera vez la extensión MP3.
La primera canción que se convierte en MP3 es Tom's Dinner, compuesta por Susan Vega en 1981 y remezclada en 1990. La primera canción que se sube a internet será la canción Until It Sleeps de Metallica. Hoy en día la manera más cómoda y más usada de escuchar música son plataformas digitales de música en streaming, como puede ser YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, etc. Una de las canciones que más se descargó y que más escuchas tuvo a finales del año pasado fue Shape of You de Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Y para terminar vamos a escuchar el disco físico más vendido de la historia. Sería Michael Jackson y su álbum Thriller. Y hasta aquí el taller del disco de pizarra de MP3. Espero que lo hayáis disfrutado y también espero poder volver a la normalidad lo antes posible y que el COVID-19 desaparezca de nuestras vidas. Un saludo.